Tenemos muchos retos con la Convención y yo creo que uno de ellos es que tenemos que ser consistentes y coherentes cuando aplicamos ese modelo de derechos humanos. No se trata solo de decir, pues donde decía inclusión, ahora digo derechos, donde diga, hago un pequeño pulido, un pequeño barniz, le pongo una capa, cambio el lenguaje y ya está. Y ya con eso ya estoy cumpliendo con la Convención. No, es decir, la Convención tiene una gran carga de profundidad, que si no la asumimos, interiorizamos, nos vamos a quedar muy cortos en la aplicación de la misma. La revisión, o sea, la Convención conlleva, ya lo comenté anteriormente, la obligación de revisar toda la normativa, en este caso colombiana, en materia de personas con discapacidad, y aquella no específica, pero que afecta a las personas con discapacidad. Se trata de revisar políticas y programas en materia de personas con discapacidad. Siempre importante en materia de personas con discapacidad o en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Dejemos de hablar de estrategias y políticas en materia de discapacidad. La discapacidad no es un objeto. Se trata de personas con discapacidad como sujetos de derechos. En el momento en que hablamos de la discapacidad como objeto, se nos van colando, sin querer, subliminalmente una serie de elementos que yo creo que son negativos y algunos de los cuales volveré. Esa revisión que tenemos que hacer no es solo una revisión de los poderes públicos, también las propias organizaciones de personas con discapacidad, las que suelen ser los abanderados o abanderadas de todo proceso de cambio en materia de personas con discapacidad, tienen que también asumir esos cambios. Tenemos que revisar el lenguaje que utilizamos. Si seguimos a veces utilizando un lenguaje de extrema vulnerabilidad, llamando un poco, lanzando mensajes como de demanda de caridad, obviamente lo que nos encontraremos será caridad al otro lado. Es decir, tenemos que ser sumamente escrupulosos con la manera en que planteamos nuestras demandas. Tenemos que revisar algunas de las campañas que se hacen en nuestros países. Yo sé que en Colombia existe la Teletón, yo el caso de Teletón Colombia no lo conozco, pero yo estuve viendo la experiencia de la Teletón chilena y a mí eso me llevó a la conclusión de que lo único que nos faltaba en la Convención era un artículo que prohibiera la Teletón. Es decir, eso era, el impacto tan negativo que la Teletón chilena tiene en la sociedad, ese apretar el lagrimal, ese mensaje de pobrecitos que nos necesitan, eso va en contra radicalmente de la Convención. Ahí tenemos un debate que plantear y yo sé que las teletones en muchos países tienen su fuerza, pero también debéis saber que en muchos países el sector de la discapacidad, caso Costa Rica, por ejemplo, ha luchado para que la Teletón no siguiera ya teniendo nada que ver en el campo de las personas con discapacidad. Hay una serie de elementos que me parecen especialmente rompedores en la Convención, y uno de ellos es el tema de la prevención. Si ustedes analizan sus normativas nacionales en materia de personas con discapacidad, normalmente aparecerá siempre, además al principio de la normativa, el elemento de la prevención de la discapacidad. Si ustedes se van a esa convención de la OEA del año 99, la Convención de Guatemala, verán cómo habla de la prevención de la discapacidad. O sea, una convención que protege a las personas con discapacidad contra la discriminación por motivo de discapacidad, me parece especialmente sorprendente que hable de prevenir la discapacidad, porque, digamos, conceptualmente me parece absolutamente incoherente. Pero está ahí. Y nadie en el 99, ni del sector de la discapacidad, ni los gobiernos públicos, pensó que ahí había ningún tipo de incoherencia. Bueno, cuando empezamos a negociar la Convención sí que nos dimos cuenta claramente, y en algún borrador de algún gobierno estaba metida la prevención, de que hablar a la vez de prevención de la discapacidad y derechos humanos de personas con discapacidad son conceptos absolutamente incompatibles. Hay un principio que recoge el artículo 3 de la Convención, y creo que es un principio sumamente interesante, que habla del respeto por la diferencia y la discapacidad como un elemento de la diversidad humana. Eso puede quedar como muy bonito, dicen, esto es el típico póster bonito, hablamos de diversidad, discapacidad, perfecto. Pero si profundizamos en lo que significa eso tiene un enorme potencial, ¿no? Porque básicamente lo que estamos diciendo es, tenemos que dejar de ver la discapacidad como algo negativo. La discapacidad es una cosa que siempre ha estado presente en nuestra sociedad, siempre ha habido personas con discapacidad y siempre las habrá. Los motivos han podido ir cambiando, etcétera, etcétera, ya hay determinadas discapacidades que no aparecen, otras que surgen nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido y siempre habrá personas con discapacidad. Como hay, y me gustó mucho el spot que presentó el alto comisionado, como hay personas de distintas razas, orientación sexual, género, creencia, etcétera. Pues la discapacidad entra más es un elemento más de esa diversidad humana. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando traslademos la Convención a nuestra normativa nacional,
a nuestras leyes nacionales, a nuestras estrategias, que deberían ser leyes y estrategias para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, y no es baladí el título que le demos a nuestra ley de estrategia, la prevención no tiene que aparecer en esa ley de estrategia. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué hace? ¿No dejamos de hacer prevención de accidentes de trabajo, de maternidad saludable, accidentes de coche? No. Pero eso no son políticas en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Son políticas de salud pública, políticas de transporte, me da igual, pero no son políticas para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Con lo cual tenemos que sacarlas de ahí. Pero además de eso, recomendamos que se deje de hablar de prevención de la discapacidad, se puede hablar de prevención de accidentes, de fomentar una maternidad saludable. ¿Por qué tenemos que utilizar el término de prevención de la discapacidad? Es innecesario y a mí me parece sumamente dañino, porque automáticamente cuando intentamos prevenir algo, estamos trasladando un mensaje de que la discapacidad es algo negativo.